Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este podcast de licenciatura en comunicación digital. Y el día de hoy vamos a abordar uno de los temas más importantes que vemos en la actualidad, lo que es la migración, un tema que se presta a muchas opiniones. Vamos a comentar que los grandes movimientos de la población a través del espacio geográfico no es de apenas, sino que ha sido una constante a través de la historia de la humanidad. Sin embargo, las causas de los desplazamientos, así como sus características y consecuencias, han sido múltiples a lo largo de la historia y generando cada época sus propias modalidades migratorias. En este sentido, cabe decir que el rasgo principal de las actuales migraciones es su carácter global, afectando cada vez a mayor número de países y regiones y adquiriendo crecientes niveles de complejidad en sus causas y consecuencias. La universalización de las migraciones debe ser entendida no solo como el incremento de sujetos móviles o de la creciente incorporación de países a las redes migratorias, sino que también debe entenderse como una diversificación de los tipos migratorios. Debemos de investigar cuáles son las motivaciones, las características de los migrantes y la temporalidad de los desplazamientos. Son factores que debemos de tomar muy en cuenta. A través de su desarrollo histórico, el hombre ha tenido básicamente tres causas de desplazamiento: causas ecológicas, políticas y económicas principalmente son los que hacen que exista la migración. Las causas ecológicas son provocadas ya sea por catástrofes naturales o situaciones adversas al hábitat. Por ejemplo, una determinada comunidad vivía a lo mejor en un cerro y en temporada de lluvia se desgajó, entonces esas personas ya no tienen un lugar donde vivir y tienen que migrar hacia otro lugar. Los desastres naturales son una gran consecuencia de la migración. Las causas políticas son provocadas por las adversidades, incluyendo aquí todos los movimientos originarios por cualquier tipo de conflicto bélico principalmente, o por persecuciones de carácter político. Ejemplo de esto son algunos desplazamientos que se generaron, por ejemplo, en las revoluciones de Nicaragua, El Salvador, Vietnam, en Corea y algunas repúblicas africanas. Asimismo, puede haber también desplazamientos de tipo religioso o étnico, como las muy sonadas persecuciones religiosas en Europa en los siglos XVII y XVIII. El conflicto tan importante de la India y Pakistán y la guerra en los Balcanes son algunos de los ejemplos de este tipo. Asimismo, también se da lugar a las figuras de los desplazados, exiliados, asilados o refugiados. Y las migraciones económicas son las producidas, como su nombre lo indica, por causas de tipo económico, y esto es algo muy común en México. Si nosotros vemos las poblaciones de provincia, la mayor parte de los hombres están en el norte del país, en Estados Unidos, ¿no? La migración de México hacia Estados Unidos. Y vemos que muchos se van para trabajar en Estados Unidos y ganar a lo mejor en dólares y posteriormente enviar las remesas a México. Habitualmente se conocen también como causas económicas y por ende migrantes económicos. Solo aquello producido por la necesidad económica de los migrantes. Cuando el migrante abandona su hogar de origen, impelido por la falta de trabajo, la falta de oportunidades laborales o condiciones mínimas de subsistencia.
Aquí podemos preguntarnos, y dice Cristina Blanco, una autora, que sin embargo tal denominación debería adquirir aquellos movimientos producidos a causa de los procesos de globalización e internacionalización económicos, como son el traslado de directivos, gerentes o personal calificado de grandes empresas transnacionales. Si las causas son también económicas, también deberían llamarse a estos traslados como migraciones económicas, a pesar de las reticencias existentes, o a identificar migración económica como penuria económica del migrante. Esto quiere decir que los desplazamientos humanos se han presentado desde el surgimiento del hombre sobre la tierra, transformando la geopolítica del mundo. Pero aquellos que se producen a partir del desarrollo del sistema capitalista tienen un componente específico que va ligado a las transformaciones de diferentes fases de acumulación. A lo largo de los años, el imperativo de reproducir y ampliar de manera sistemática una fuerza de trabajo mundial bajo condiciones de proletarización impulsó a los primeros centros capitalistas a ponerse en contacto con sectores, regiones y países con un menor desarrollo, con el fin de ir eliminando todos aquellos resabios que pudieran impedir tener el mercado como eje de las nuevas relaciones. Este proceso de internacionalización será largo y tortuoso y tendrá como uno de sus instrumentos la movilización del trabajo, la cual favorecerá la consolidación del mercado capitalista y su mundialización. Así pues, tenemos que el fenómeno de la migración de hoy en día es uno de los temas que han sido retomados en diferentes foros de discusión por un gran número de especialistas, no solamente en nuestro país, sino también por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Asia, y todo esto debido a las fuertes implicaciones que este proceso ha formulado a los gobiernos, no solo en el aspecto económico, sino también en lo social y cultural, y es la trascendencia que, a juicio de Gustavo López Castro, el fenómeno mundial después de la Segunda Guerra Mundial es la migración. La movilidad de la gente es de tal magnitud que puede ser considerada ya como el fenómeno social más globalizado y más actual. Prácticamente sostiene este sociólogo Gustavo López Castro que no hay ninguna comunidad, no hay ninguna sociedad, país o región del mundo que no tenga migrantes o que no sienta los efectos directos o indirectos de la migración. En la mayoría de los casos se trata de movimientos laborales, personas que buscan mejorar sus condiciones de vida. Para Castells y Miller, otros sociólogos importantes, ellos mencionan que una de las características que definen la etapa posterior a la Guerra Fría ha sido la importante creciente de la migración internacional en todas las regiones del mundo. Los movimientos internacionales de población constituyen una dinámica clave dentro de la globalización, un proceso complejo que se intensificó a partir de mediados de la década de 1970. Entre sus características más notorias están el crecimiento de los flujos entre fronteras de diversos tipos, lo cual incluye la inversión, el comercio, los productos culturales, las ideas y las personas, y la proliferación de redes transnacionales con nodos de control en múltiples localidades. Asimismo, enfatizan que mientras los movimientos de personas a través de las fronteras han dado forma a estados y sociedades desde tiempos inmemoriales, lo que es distinto en años recientes es su alcance global, su carácter central para la política
doméstica e internacional y sus enormes consecuencias económicas y sociales, razón por la que Néstor García Canclini, otro sociólogo, mencionó que la globalización es multivalente. En fin, la migración es un proceso que siempre se ha dado a través de la historia y es un proceso que nunca dejará de darse en la sociedad, ya que los seres humanos están encaminados a buscar mejores estilos de vida, que encuentren un conjunto para que ellos puedan vivir de manera adecuada a sus intereses. Y este proceso, este fenómeno migratorio siempre se irá dando a través de la historia, ya sea por problemas ecológicos, por problemas políticos, por problemas económicos principalmente.